Queridos hermanos, buenos días. El video que a continuación estoy filmando a oscura y estoy llevando la palabra a oscura para que vean la diferencia de cómo se presenta la luz del Espíritu Santo cuando está prendida la luz y cuando está apagada. Acuérdense que les he dicho que es muy necesario hacer muchas oraciones. Estamos en momentos finales, es muy necesario orar. Vamos a continuar con el video número 92, 2 Reyes 24:5, reinado de Sedequías, pero antes vamos a hacer una oración al glorioso Arcángel San Miguel. Gloriosísimo Señor San Miguel Arcángel, tan especialmente favorecido de Dios nuestro Señor, elegido y destinado para guardar y proteger a la Santa Iglesia Católica, mayor bien y salvación de las almas, lo que por la divina misericordia tenemos la gran dicha de vivir en su santo gremio, en cuya sagrada creencia y fe protestamos y deseamos vivir y morir. Humildemente te suplicamos, Arcángel Miguel, mires por nuestra patria, nuestras tribus, nuestras ciudades, la creación de tu Padre Celestial, que tan católica es y con tantas veras ha servido a la Iglesia de Cristo que tú defiendes y amparas. Supliquémoste que pues eres capitán de los ejércitos, que la defiendas de sus enemigos y como ángel de la paz la reduzca a concordia y unión y como justicia mayor de Dios, pues de las almas la conserves en justicia y equidad. A ti te escogió el Señor para echar los rebeldes del cielo. A ti acudimos para que reduzcas los rebeldes de esta tierra y sosiegues sus alteraciones. Tú estuviste en pie la república de los ángeles, repara también y conserva la nuestra. Tú limpiaste el cielo de pecados, libra de ellos a nuestra patria, nuestras tribus, nuestras ciudades, con el poder otorgado de tu eterno Rey. A ti nos dio el Señor por patrono universal de todos los fieles, y a ti acudimos como protector singular, y esperamos de ti muy particular protección. En tu día la isla adjuró la herejía de los aborígenes y recibió la fe católica. Suplicámoste conserve sus provincias en toda pureza de fe y no permitas que entre en ellas la herejía o semilla de la mala doctrina, sino que conservando las verdaderas fe la comuniques, como has hecho a otras naciones, y así tenga paz entre sus secciones, obedeciendo a Dios y las cosas divinas. Esto te suplicamos por el amor que tienes a Jesucristo y celo de la exaltación de su iglesia. Amén. Continuamos con el video número 92, reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim.
Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Caída de Jerusalén. 25. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey fue por el camino de Arabat, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército preso, pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Rispa, y pronunciaron contra él sentencia, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Cautividad de Judá. En el mes 5, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaban con él, capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quedaron los caldeos, las columnas de bronces que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová. Y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos de paletas, de despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los de oros en oro y los de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo eso. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor. Todo el bronce e igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y a 3 guardias de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Esto tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ripla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ripla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. El remanente huye a Egipto. Y al pueblo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalias, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente,
que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalias, vinieron a él en Mizpa Ismael, hijo de Netanías, y Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Taumet, Netofatita, y Hazanías, hijo de un Macateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalias les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra, y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalias y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 26 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Descendiente de Adán. Adán 1. Set, Enof, Cainán, Maalalel, Jared, Enof, Matusalén, Lamet, Noel, Sem, Can y Jefet. Descendientes de los hijos de Noel, los hijos de Jafet, Gomer, Magod, Madai, Javán, Tubal, Meset y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarmar. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Los hijos de Can, Cus, Mithraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Salta, Ramat y Sarteca. Y los hijos de Ramat, Seba y Deban. Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Mithraim engendró a Ludín, Anamim, Laahbim, Natujim, Patrusím y Casluhim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et de Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Eveo, al Araseo, al Cineo, al Arvadeo y Semareo y al Amateo. Los hijos de Sem, Elán, Asur, Asafat, Afasat, Lud, Aram, Uz, Hul, Heter, Meset. Arfasat engendró a Sela, y Sela engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Pelet, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Jotam. Jotam engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet y Gera. Y Adorán también, Uzal, Diklat, Ebal, Abimael, Sebat, Ofir, Ávila y Jabat, todos hijos de Jotam, descendientes de Sem, Sem, Alfasat, Sela, Eber, Pelet, Reu, Serut, Nacor, Tare y Abraham, el cual es Abraham, descendiente de Ismael y de Setura, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y estas son sus descendencias: el primogénito de Ismael, Neboit Och, después Sedar, Adber, Misam, Misma, Duma, Masat,
Hadad, Temat, Jetur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y Setura. Concubina de Abraham dio a luz Simra, Jotzam, Medan, Madian, Isbat y Suat. Los hijos de Jotzam, Sebat y Dedan. Los hijos de Median, Efat, Efer, Anof, Avida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, descendientes de Saúl. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Eliafat, Reuel, Jeus, Jalá y Coret. Los hijos de Eliafat, Temán, Omar, Sefot, Gatán, Senax, Tima y Amalet. Los hijos de Reuel, Naat, Fera, Sama y Misa. Los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Fibeón, Ana, Disón, Efer y Tisán. Los hijos de Lotán, Ori y Omán. Y Timma fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Albal, Manaat, Ebal, Sefot y Onán. Los hijos de Sibeón, Ajá y Ana. Disón fue hijo de Ana, y los hijos de Disón, Amram, Esbant, Itran y Kerán. Los hijos de Eser, Bilán, Zaabant y Jacán. Los hijos de Disán, Uz y Aram. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinabat. Muerto Belat, reinó en su lugar Jobat, hijo de Sera de Bosra. Y muerto Jobat, reinó en su lugar Husam, de la tierra de los Temanitas. Muerto Husam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y en el nombre de su ciudad fue Avit. Muerto Adán, reinó en su lugar Samla, la Masreca. Y muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, que está junto al Éufrates. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal Anán, hijo de Arcón. Muerto Baal Anán, reinó en su lugar Hadad, en el nombre de cuya ciudad fue Pai. Y el nombre de su mujer Neetaber, hija de Matred, hija de Mesab. Muerto Hadad, sucedieron en Edom los jefes Timma, Alba, Getet, Aolibama, Elad, Pinón, Cenaz, Temán, Mitra, Matier e Irán. Estos fueron los jefes de Edom, los hijos de Israel. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftali, Gad y Aser, descendientes de Judá. Los hijos de Judá, Onán y Selat. Estos tres le nacieron de la hija de Suad, Cananea. Y el primogénito de Judá fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Sera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares, Esrón y Amor. Y los hijos de Sera, Sinri, Etán, Emán, Calcol y Dara. Por todos 5. Hijo de Carmí fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Azarias fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron de Esrón, Jeremel, Ran y Kelubai. Ran engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Oded, y Oded engendró a Isaí. Isaí engendró a Eliab y su primogénito, el segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osei, el séptimo David, de los cuales Sarbias y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael.
Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jefer Ismaelita. Caleb, hijo de Nesrón, engendró a Jeriot de su mujer Azuba, y los hijos de ella fueron Jefer, Sobat y Armón. Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Éfrata, la cual dio a luz a Ur, y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Bezalel. Después engendró Esrón a la hija de Maquir, padre de Galat, la cual tomó siendo él de 60 años, y ella dio a luz a Segut, y Segut engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galat. Pero Jesur y Arán tomaron de ellos las ciudades de Jair con Kenat y sus aldeas, 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galat, muerto Efrón en Caled de Efrata. Abias, mujer de Efrón, dio a luz a Sur, padre de Tecoa. Los hijos de Jeresmeel, primogénito de Esrón, fueron Ran, su primogénito, Buena, Orén, Océn y Ahías, y tuvo Jeremeel otra mujer llamada Atara, que la fue madre de Onán. Los hijos de Ran, primogénito de Jeremeel, fueron Mad, Jazmín y Eker. Y los hijos de Onán fueron Samait y Jada. Los hijos de Samait y Nadat y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abihail, la cual dio a luz a Adban y a Molit. Los hijos de Nadat, Selet y Apaim. Y Selet murió sin hijos. Isif fue hijo de Apaim, y Sesán hijo de Isi, e hijo de Sesán Ahai, Alai. Los hijos de toda hermano de Samait, Jefer y Jonathan, y murió Jeter sin hijos. Los hijos de Jonathan, Pelet y Sasa. Los hijos de Jeremeel, y César no tuvo hijos sino hijas, pero tenía Cesán un siervo egipcio llamado Jara. A este Cesán dio su hija por mujer, y ella dio a luz a Ataí, y Ataí engendró a Natán, y Natán engendró a Zabat, y Zabat engendró a Efial, y Efial engendró a Odet, y Odet engendró a Jehú, Jehú engendró a Azarias, Azarias engendró a Eles, Eles engendró a Elasa, Elasa engendró a Sismai, Sismai engendró a Salum, Salum engendró a Jecamias, Jecamias engendró a Elisamat. Los hijos de Caleb, hermano de Jeremeel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Meresa, padre de Hebrón, y los hijos de Hebrón, Coret, Tapua, Querén, Requén y Sema. Sema engendró a Ra, padre de Jorcoam, y Jequén engendró a Samait. Maón fue hijo de Samait, y Maón padre de Betsur. Y Efat, concubina de Caleb, dio a luz a Arán, y Mosa y a Gacés. Y Arán engendró a Gacés. Los hijos de Hatait, Regen, Jotar, Gesam, Pelet, Efat y Saf. Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio a luz a Saf, padre de Matmana, y a Sebat, padre de Matbela, y padre de Gilbea. Y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Ur, primogénito de Éfrata, Sobal, padre de Kiriat Jearim, Salma, padre de Belén, y Aref, padre de Bet Cader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Aroe, la mitad de los Manaitas, y los familias de Kiriat Jearim fueron los Hititas, los Futitas, los Sunatitas y los Misraitas, de los cuales salieron los
soratitas y los estaolitas, los hijos de Salma, Belén y los netofatitas, Astrot, Bet, Joab y la mitad de los manaetitas, los saroitas y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeteos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recat. Los hijos de David, 3, son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amnón, el primogénito de Ahinoam, Jeferelita, el segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel, el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Jesús, el cuarto, Adonais, hijo de Aquit, el quinto, Cefatias de Abitar, el sexto, Itrea de Egla su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobat, Natán y Salomón, hijo de Bet-Sua, hija de Amir, y otros 9, Itar, Elisamat, Elifelet, Nobat, Nefet, Jafia, Elisamat, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. (24:7) El rey de Babilonia le tomó todo lo que era suya. Los ejércitos asirios y egipcios chocaron contra el ejército del príncipe heredero Nabucodonosor II en 605 a.C. en Carquemis, donde el ejército babilonio lo venció y estableció el control sobre toda la región. Vea Jeremías 46:2. 24:12-20. Salió Joaquín, rey de Judá, a rey de Babilonia. Joaquín capitula ante Nabucodonosor II, 697 a.C. La primera deportación incluye el profeta Ezequiel. Se produjo en este momento, versículo 14-16. Ezequiel 1:1-3. 2 Reyes afirma que estas deportaciones son efectuadas por Dios, que hecho de su presencia a Jerusalén y Judá, versículo 20. Esta aseveración es la última vez que la voz de Dios se escucha en 2 Reyes, una perspectiva desalentadora para un pueblo que atraviesa cambios realmente apocalípticos. 25:1. Nabucodonosor vino con todo su ejército contra Jerusalén en 588 a.C. Nabucodonosor regresó con su ejército a Jerusalén para aplastar de una vez por todas la rebelión. El imperio babilónico interviene y hace lo que hacen los imperios invasores. Vea pasajes paralelos en Jeremías 39:52. 25:7. Lo llevaron a Babilonia. El sufrimiento de este tiempo es inenarrable. Lea Lamentaciones. La lámpara davídica parece a punto de extinguirse. Los hijos de Sedequías están muertos. El rey está totalmente derrotado. Jeremías 52:11. 25:11. Los del pueblo que habían quedado, una segunda oleada de deportaciones se produjo en 587 antes de Jesucristo. El narrador nos informa que solo quedaban los pobres y los desposeídos en la tierra. 24:14, 25:12. Olvidados una vez más, pero sí las palabras de 1 y 2 Reyes aún son ciertas. Fueron protegidos por Dios, quizás por medio de su propia indefensión. Vea Mateo 5:5, 25:13. Llevaron el bronce a Babilonia. El símbolo
de la presencia de Dios en Judá y con el rey davídico ahora está diezmado. El desmantelamiento del templo recuerda la descripción de su destrucción. 1 Reyes 7, 15, 45. La historia parece revertirse en el tiempo. La promesa de Dios de retirarse se completa simbólicamente. 25-22. Puso por gobernador a Hadalías. El abuelo de Hadalías, Safán, había sido secretario de Josías y su padre consejero de Josías. 22-3-14. Gedalías parece haberse ganado el respeto de algunos de Judea. Jeremías 26-24-46. 25-25-6. Hirieron a Gedalías. Quizás Gedalías es visto como un colaboratorista. Versículo 24. Ismael, del linaje real de David, y sus seguidores lo asesinan por temor a que los babilónicos los castiguen. Huyen de la tierra y reingresan en Egipto. La gran historia del éxodo se revierte por completo. Lea Jeremías 38-44. 25-27-30. Libertó a Joaquín, rey de Judá. Mucha tinta se ha gastado en la discusión de estos versículos. El libro de 2 Reyes termina con una nota de esperanza o de desesperación. Un rey del linaje de David pertenece, pero no se menciona que tenga hijos. 24-15. La promesa de Dios a David parece terminar aquí, con este rey cautivo viviendo sus días suntuosamente en la corte babilónica. 2 Reyes termina sin un cierre. Si prestamos atención, escucharemos las voces de los desamparados, porque en Dios nos ha desechado para siempre, porque se ha encendido su furor contra las ovejas de su prado. Acuérdate de tu congregación. Salmo 74, 1-2. 1 Crónica. Los libros de 1-2 Crónicas comienzan con una prolongada sección genealógica en 1 Crónicas 1-9 y luego cuentan la historia de la monarquía desde la muerte de Saúl en el primer rey hasta la caída del reino de Judá ante los babilonios en 586 antes de Jesucristo. 1 Crónicas 10-2, Crónicas 36. Una breve coda al final de 2 Crónicas 36 anuncia el decreto de Ciro, el rey persa, que autoriza el retorno de los exiliados israelitas a Palestina y la reconstrucción del templo. El prólogo genealógico de A1 Corintio comienza en 1:1-2:2 con Adán y sigue a sus descendientes a través de los hijos inmediatos del patriarca Israel Jacob. Todo este material está tomado de las genealogías dispersas por el libro de Génesis. Lo que sigue en 1 Crónicas 2:3, 8:40 son genealogías de las tribus de Israel. 1. La genealogía de Judá, de donde proviene David y sus herederos reales. 2, 3, 4, 43. 2. La genealogía de las tribus pertenecientes a Israel, el reino del norte, que vivían al este del río Jordán. 5, 1, 26. 3. Varias genealogías de la tribu de Leví. 6, 1, 81. 4. Las genealogías de las tribus pertenecientes al reino del norte, que vivían al oeste del Jordán. 7, 1, 40. Y 5. La genealogía de Benjamín, de donde proviene Saúl, el primer rey. 8, 1, 40. El capítulo 9 enumera a los habitantes de Jerusalén después del exilio, pero concluye con una repetición de la genealogía de Saúl. 9, 35, 44. Que remite a 1 Crónicas 8, 29, 38. Para comprender la importancia de este prólogo genealógico, debemos tener en cuenta el tiempo de las circunstancias bajo las cuales el autor de 1 y 2 Crónicas escribió. Vivía en el periodo post-tesílico y posiblemente a mediados del siglo IV antes de Cristo.
Muchos sacerdotes y líderes laicos habían retornado del exilio en Babilonia un siglo y medio antes de este tiempo, y junto con los que nunca habían salido de esta tierra, reconstruyeron el templo de Jerusalén en 516 antes de Jesucristo. Esdras y Nehemías habían retornado a mediados del siglo V con autorización de los persas. Esdras convenció al pueblo de que siguiera las disposiciones de la ley, probablemente alguna forma de Pentateuco, y Nehemías supervisó la reconstrucción de los muros de Jerusalén y fue gobernador de la provincia. El imperio persa incluía a la mayor parte del antiguo Oriente cercano en sus dominios, entre ellos Egipto, la pequeña comunidad de Palestina, cuyo territorio era llamado Judá, vivía con relativa seguridad dentro de ese imperio, pero sin esperanza de independencia política. Vea también el ensayo sobre la vida con Dios para esta sección de la Biblia, El pueblo de Dios como nación, página 391-396. El centro religioso de Judá era el templo de Jerusalén, sus sacerdotes y su vida de adoración. Los libros de crónicas abogan apasionadamente por la autoridad y la validez del templo y su adoración, y extiende una invitación a los israelitas que no son parte de Judá para que reconozcan el templo y participen en la adoración. Aunque la comunidad cronista era reducida, él entendía que era al menos potencialmente todo Israel. De allí su enumeración de las genealogías de las 12 tribus, tanto como un recordatorio del pasado de Israel, como una visión de lo que podría llegar a ser. La primera y la última tribu, Judá y Benjamín, eran el grueso de la población post-tesílica y también aquellas de donde provenían el rey más importante, David, y el primer, Saúl. En medio de las genealogías tribales se encuentran las genealogías de los levitas, que son favorecidos del cronista, además de los sumos sacerdotes, los sacerdotes comunes y los levitas en general. El cronista habla de órdenes especiales de los levitas llamados cantores, posteros, y de 48 ciudades levíticas distribuidas por el territorio de Israel. A colocar como prefacio a las genealogías tribales de 1 Crónicas 2:8, las genealogías tomadas de Génesis, el cronista establece una continuidad cronológica para Israel que se remonta a la creación y una perspectiva lateral que extiende Israel en relación con esas naciones cuyos linajes ancestrales se presentan en trazos generales. De allí que el primer capítulo deje implícita la elección de Israel, sin mencionarla específicamente. Hace énfasis en la diversidad y la unidad del mundo. Israel, como el pueblo electo de Dios en todo tiempo, es testigo para toda la humanidad. Un David ceremonial. Después de informar sobre la muerte de Saúl y presentar un juicio negativo sobre su reinado, el resto de 1 Crónicos narra la historia del reinado de David. Aquí el cronista relata una vez más parte de la historia relatada 2 siglos antes de su época en Josué, Jueces, y a una vez más parte de la historia relatada por los siglos antes de su época en Josué, Jueces 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, pero con su propia interpretación y aplicación teológica. Omite las historias de Josué y Jueces, todo con excepción del capítulo final de 1 Samuel, y toda la historia del reino del norte, 1 y 2 Reyes, excepto cuando es necesario para contar la historia de Judá. También omite la historia de adulterio del rey David con Betsabé y el asesinato del esposo de esta, Urias, la violación de Tamar, hija de David, cometida por su medio hermano Amnón, la ejecución de este por parte de Absalón, la revuelta y la muerte de Absalón y desmembranamiento de los descendientes de Saúl,
el relato de las proezas de los guerreros de David y 2 poemas atribuidos a David, es decir, casi todo 2 Samuel 11:1, 23:7. En parte, esta es una imagen idealizada de David y un intento por mantener su prestigio y autoridad, pero también es producto de la perspectiva del cronista, enfocado únicamente en lo que él pensaba que era la principal contribución de David al legado religioso de Israel. Sus planes para construir el templo y su nombramiento de las diversas categorías de sacerdotes que servían en Jerusalén en la época del cronista. Agrega también varios pasajes muy importantes. El capítulo 12, una lista de líderes y soldados que se sumaron a David en Hebrón. La mayor parte de los capítulos 15 y 16 que informan sobre las ceremonias relacionadas con la llegada del arca a Jerusalén. Los capítulos 22, 28 y 29, discursos de despedida de David, y los capítulos 23 y 27, en que David nombra a diversas clases de levitas y otros funcionarios, concentrados en la adoración. Crónicas nos recuerda que toda la historia, incluida la historia bíblica, es contada desde un punto de vista particular, y que el mensaje que una generación recibe del pasado puede no ser tan importante para una generación posterior. La historia antigua de Israel en Josué hasta Reyes justificada la destrucción de Jerusalén debido a los pecados del pueblo. 3 siglos más tarde, el destino de Jerusalén a manos de los babilonios ya no necesitan justificación. En cambio, la adoración de Dios en sacrificio y canto es un aspecto central de la fe del cronista. Él entendía cuán básica era la adoración para la formación espiritual del pueblo de Dios. Era de esta forma que Dios edificaba corazones y mentes que se volvieran a Él. El cronista sabía esto y ese fue su principal énfasis. Él juzgaba que el mejor lugar para tal adoración sería el templo de su época, que contaba con el legado de David y Salomón, y con una orden sacerdotal y un sistema de sacrificios aprobado por Moisés y 2 reyes de la monarquía unida, personas que eran agentes de Dios. El rey de Persia tuvo también su participación para hacer posible tal adoración, y el cronista aparentemente llegó a la conclusión de que tal adoración era la principal prioridad y la misión central de su tiempo, aunque aceptaba el estatus quo de la vida colonial dentro del imperio. Sus muchos gestos de bienvenida a quienes provenían de fuera de la provincia de Judá, especialmente los residentes del antiguo reino del norte, marca una fuerte contraste con muchos aspectos separatistas que encontramos en los libros de Esdras y Nehemías. Todo Israel participó en la coronación de David y Salomón, de la captura de Jerusalén, de la transferencia del arca a esta ciudad y de la construcción del templo. Al concluir un sermón fundamentalmente crítico del norte, Abías aún llama a los norteños hijos de Israel. 2 Crónicas 13:12. Muchas personas del norte desertaron a favor de Asa, porque percibían que Jehová estaba con él. Ezequías invitó a todo Israel y Judá, incluyendo especialmente a las tribus del norte, Efraín y Manasés, a su Pascua y a las reformas de Josías. Se extendían a las ciudades de Manasés, Efraín y Neftalí. Ninguno de estos territorios del norte era parte de Judá en la época del cronista. La hospitalaria actitud hacia el norte de los reyes del pasado, sin duda, expresaban lo que el cronista deseaba que sucediera en el Israel de su época. La abertura a los otros por medio del ecumenismo y la misión, entonces, como ahora, es una virtud central del pueblo de Dios.
Aunque la naturaleza y la validez de la adoración en el templo de Jerusalén es el tema central, el cronista también enfatiza muchos otros puntos significativos en su relato de la historia de Israel. El reinado de David es identificado en Crónicas con el reino de Jehová y este compromiso divino con la dinastía davídica reduce la atención que dedica a los acontecimientos del Éxodo y el Sinaí. El Evangelio siempre es la buena noticia de Dios dirigida a los desafíos o malas situaciones de un tiempo, un lugar y una cultura en particular. A lo largo de la Biblia, la expectativa es que a la fidelidad le sigue la recompensa y a la fidelidad el castigo. Pero en Crónicas esta recompensa y estos castigos son más inmediatos e individuales y normalmente tienen lugar durante la vida de una persona. Las consecuencias del pecado o las recompensas por el recto comportamiento no se acumulan por generaciones. En uno de sus discursos de despedida, David afirma: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. 1 Crónicas 28:9. Tal teología de la retribución no es un principio de justicia divina absoluto, sino que debe ser considerado en el contexto de la irrevocable misericordia de pacto de Jehová. 1 Crónicas 17:13. Las historias de los reyes Asa, Joram, Joás, Amasías y Uzias están divididos en periodos de fidelidad seguidos por recompensa y periodos de infidelidad seguidos por castigo. Para Manasés ocurre lo contrario. Hay gran infidelidad, pero también prosperidad. El cronista aplica esta relación de causa y efecto interactivo entre Dios y Rey como instrucción de formación espiritual para el pueblo de Dios. Una fe gozosa e inclusiva. El énfasis de la adoración en el templo y los derechos de los sacerdotes podrían tentarnos a pensar que el cronista tenía una idea muy rígida de la piedad y la vida religiosa. Pero debemos fijarnos, hermanos, cuántas veces se repite la palabra gozo en esta historia y cuán cálidamente habla de la fe. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus en sus profetas y seréis prosperados. 2 Crónicas 20:20. La adoración debe ser practicada de todo corazón. 1 Crónicas 28:9. Y con música exuberante. La humillación personal siempre es considerada una acción correcta. 2 Crónicas 7:14, 12:6, 12, 36, 11, 32, 26, 33, 12, 14. La oración también es efectiva. 2 Crónicas 32, 20, 24, 33, 13. Al tiempo que afirmaba gozosamente la comunidad de adoración tal como él la conocía, el cronista también esperaba un futuro diferente, mejor. Las notas geográficas en las genealogías del comienzo son programativas y presentan una tierra de Israel modelada sobre el pasado y aún esperada para el futuro. En 2 Crónicas 36:9 se promete que el arrepentimiento de quienes están en la tierra producirán el regreso de los exiliados en Mesopotamia. Un salmo pone estas palabras en boca de los cantores: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones. 1 Crónicas 16:35. No obstante, no está claro si el cronista esperaba una eventual restauración de la monarquía. El cronista nos da un ejemplo de cómo visualizar el propósito y la libertad del pueblo de Dios en un contexto histórico específico. Es un ejemplo de cómo la teología de una generación debe cambiar para adecuarse a la vida de otra generación posterior. Su pasión por incluir a todo el pueblo de Dios, como lo conocía a partir de la
tradición contradice la opinión de quienes se conforman con los estrechos parámetros de su propia comunidad, y mucho más las divisiones que aún estorban al pueblo de Dios, con todo su énfasis en los méritos de David y Salomón por haber construido el templo e iniciar la adoración. También sabía que el plan para el templo había sido dado por Jehová, 1 Crónicas 18:19, y que el fuego del cielo que cayó en el primer sacrificio en el templo de Salomón fue la primera confirmación de ese plan, 2 Crónicas 7:1. Ralph W. Klein. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. Dios los bendiga. Amén.